Perfiles mortales. Perfiles mortales. Hoy en Perfiles Mortales hablaremos de los monstruos. En estas personas es la psicopatía y la sociopatía. Perfiles mortales. Comenzamos. Hoy en Perfiles Mortales caminaremos por la fina línea entre lo humano y lo monstruoso. Soy Amor Gavino y estás a punto de conocer al hombre detrás de la máscara, Edward Gein. Nuevamente nos acompaña la psicóloga Patricia Guan y juntas analizaremos cada detalle de este caso, estudiando los patrones de comportamiento que revelan cómo la mente puede formarse hasta convertirse en una pesadilla viviente. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, psicóloga? Hola amor, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Estoy muy contenta de volver a estar contigo para hablar de estos personajes tan raros, tan tétricos, sí. Ahora sí que explorar un poquito sus mentes nos ayudará, no a entender, pero sí a conocerlos un poco más. Ok, muy bien, voy a cambiar esta palabra. Me da gusto tenerla aquí nuevamente. Y antes de comenzar es importante saber quién es Edward Gein, que bueno, vamos a escucharlo de la voz de Lalo Ortiz. Perfiles mortales. Perfiles mortales. Hay lugares en el mundo donde el silencio pesa, aunque la quietud del campo oculta los horrores que desafían toda lógica. En una pequeña comunidad de Wisconsin, Estados Unidos, la tranquilidad del pueblo fue quebrada por un hallazgo que marcó un antes y un después en la historia del crimen. Un hombre reservado, solitario, que parecía totalmente inofensivo, pero que en su hogar escondía algo que no cualquiera soportaría mirar. Aquello que encontraron sembró el terror, no solo en su comunidad, sino en todo el país. Su nombre quedó grabado con sangre en la memoria colectiva, y su historia inspiró a los monstruos más temidos del cine. Ed Gein nació en 1906 en Wisconsin, Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil, memorias marcadas por el sufrimiento, un padre alcohólico, violento y ausente, y una madre fanática religiosa que constantemente lo reprimía con sermones y castigos. Sin embargo, a pesar del maltrato constante de su madre, Ed nunca dejó de idolatrarla. La veía como un ejemplo de verdad y santidad. Augusta, su madre, decía que creía ciegamente en el castigo divino. Día tras día en la mente de Ed incrustaba el miedo del pecado al consumo del alcohol y a las mujeres, pues todas, excepto ella, eran criaturas inmorales, instrumentos del diablo. Ed y su hermano mayor crecieron alejados de todo y de todos, siempre aislados. Todo el tiempo los mantenían ocupados con tareas de la granja o leyendo versículos de la Biblia. Gein sentía atracción sexual y romántica por su madre. El hecho de que ella misma lo aislara y dependiera totalmente de ella aumentó la atracción y la idolatría que en un principio demostró. Tiempo después, el padre y el hermano murieron, y tras este suceso, Augusta sufrió 2 derrames cerebrales que la paralizaron, por lo que en un instante le hizo pensar a Ed que finalmente tendría a su madre para él solo, pero luego su madre murió. El dolor que le cayó en el corazón a Ed fue indescriptible. Él narra que una fuerza se acumuló dentro de él. Años posteriores comenzó a visitar cementerios locales para buscar mujeres que hayan sido recientemente enterradas. Todo esto para cortarle la piel y así poder coser un traje, uno que le recordara al cuerpo de su madre, pues este deseaba convertirse en ella. Pero eso no era suficiente para él, pues él necesitaba más que meterse en trozos de piel. En 1957, cuando Berenice Warden, quien era la dueña de una ferretería, desapareció, se levantó una investigación que llevó a la policía hasta Gein. Descubrieron dentro de su casa artículos para el hogar, ropa y máscaras hechas con partes de cuerpos de mujeres que asesinaba y de cuerpos profanados del cementerio. Ed parecía retener esos restos en su hogar como si de trofeos se tratase. Al ser confrontado, él aseguró que solo había asesinado a las 2 mujeres que se parecían a su madre, pero a pesar de tal declaración fue declarado inocente, lo que hizo que lo internaran en diversas instituciones psiquiátricas. Posteriormente fue llevado a juicio
declarado culpable, pero nuevamente lo regresaron a un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta el año 1984, cuando la historia del carnicero de Plainfield por fin culminó con su muerte. Perfiles mortales. Perfiles mortales. Ahora bien, investigaciones previas aseguran que George Gain, el padre de Ed, era alcohólico, inestable y violento. ¿Qué impacto tiene para un niño crecer con un padre así emocionalmente ausente y físicamente agresivo? Uy, qué pregunta. Bueno, para empezar, en las primeras etapas del niño, se dice dentro de la teoría psicoanalítica que se da la formación de la personalidad y se habla de las figuras parentales. La presencia de las figuras parentales es muy importante, ¿sí? La presencia de mamá y la presencia de papá son muy importantes, ¿sí? En este caso, una figura ausente emocionalmente, a veces, si la suple la contraparte, una mamá cariñosa, una mamá emocionalmente activa, emocionalmente presente y que haga como este intercambio de presencia, de miradas, ¿sí? Resta la importancia del que no está. Pero si esto no se da, ¿sí? Aquí vienen los primeros datos de esquizofrenia infantil, ¿sí? O de psicosis infantil, ¿sí? Que en este caso con Edward fue algo que se dio. Y al tornarse un ambiente violento, pues esto impacta de sobremanera a la personalidad o a la formación de personalidad de Edward, porque al final Edward se hizo un hombre retraído y completamente cerrado en sus emociones. Sí, la verdad es que sabemos que mucho de lo que forma a una persona inicia desde la infancia, ¿no? Y parte de lo que él vivió no solamente con su padre, sino también de una madre que tal vez sí estuvo presente, pero emocionalmente fue como distante o como muy reprimente, pues sí le afectó mucho, ¿no? O sea, como que de cierta manera siento que tal vez fue creando como que le fue abriendo heridas y como que oscureciendo un poquito y nublando como que la realidad, ¿no? Igual, ¿qué pasa cuando un niño no recibe afecto ni guía emocional de su figura paterna? ¿Cómo se manifiesta esa carencia en la adultez, especialmente en personas como Ed? Te decía, cuando entra la contraparte no pasa nada. Pero cuando no entra la contraparte y no hay una figura parental masculina y no hay una figura parental femenina que dé esta guía, pues el niño carece, en el caso del padre, de fortaleza yoica, que es seguridad. O sea, no hay una seguridad, no hay seguridad personal, no hay, ahora sí que consistencia de su propia percepción personal, ¿sí? No integran quién es él. Y eso es una de las características de la esquizofrenia, ¿sí? No hay una concepción del yo, ¿sí? No hay una concepción de quién es él, ¿sí? Es como que si no existiera para el mundo. Solamente, y se la pasan buscando como la aprobación de esta figura parental, o sea, se la pasan buscando la aprobación ya sea de papá o de mamá, o agarran, hay un término que es el amor-odio, o busco tu aprobación o me voy al extremo, ¿sí? O siento un odio terrible por ti, o me enamoro
perdidamente de ti, y si tú no me das amor, termino odiándote. ¿Sí? Y por ejemplo, en esa situación de amor-odio, ¿se puede tener las dos a la vez? O sea, quiero que me ames, pero también hago cosas para que tú me odies. O sea, esas dos cosas pueden existir a la vez. Sí, 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 sí. Se le llama doble vínculo y es muy paradójico, es un lenguaje muy esquizofrénico, porque si tú no me das lo que yo necesito, entonces me odias. O sea, si yo necesito un abrazo y por alguna razón tú no me lo das, entonces yo respondo agresivamente hacia ti porque entonces me odias. ¿Sí? Entonces, imagínate ir por la vida de esa manera. Sí, sí, es algo que pues prácticamente son partes que él tal vez no es tanto como con su padre, pero sí siento que él lo vivió con su madre, porque sabemos que él con quien más apego tuvo fue con su madre, ¿no? Y no fue un vínculo sano. Creo que Lalo lo mencionó, que la mamá era una mujer muy rígida en cuestiones de creencias religiosas. Y para la madre, todo vínculo, toda expresión, pues ahora sí que emotiva, toda expresión cariñosa era una cuestión de pecado, ¿sí? Entonces, obviamente, entre ellos, cuando fue niño, no hubo ninguna expresión de cariño. Entonces, imagínate a un niño al que no le dieron cariño en su desarrollo como niño. O sea, a un niño al que no lo abrazaron, a un niño al que no lo cantaron, a un niño al que solamente le llenaron sus necesidades primarias, como te doy alimento, te cuido de que no estés sucio. Es como alimentar a un animal, ¿sí? O es como cuidar a un animal. Algo que es muy importante cuando tú tienes un bebé siempre es mirarlo, porque ese es el primer contacto. El bebé busca de manera primaria o de manera irracional, ¿sí? Por instinto busca la mirada de la mamá, ¿sí? Si no hay esa reciprocidad, si no hay la mirada, ¿sí? O si el bebé no busca la mirada, eso nos está hablando de o hay un autismo o hay un trastorno psicótico infantil. Wow, ¿sí? Eso es algo que no sabía, porque realmente yo pensé que para detectar ciertos rasgos de autismo era a partir de cierta edad. Pero ahora que mencionas eso, pues es muy interesante saberlo, porque yo creo que, así como yo, deben haber muchas personas que no sabían ese dato. No, desde la neuropsicología, ya el autismo, ya incluso desde el vientre ya se puede, hay ciertos detectar rasgos, ciertos movimientos, o sea, ya hay estudios mucho más recientes que nos dicen que se puede detectar desde antes de que nazcan los bebés. Entonces imagínate si al bebé no le dieron todo esto, al niño no le dieron todo esto, cómo fue creciendo. Ese vínculo fue enfermizo. Este niño todo el tiempo fue creando como una expectativa de quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras. Y aparte la mamá lo aisló. O sea, aislar a una persona cuando los seres humanos somos seres netamente sociales. Todo lo aprendemos a través de la socialización. Aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a relacionarnos con personas, aprendemos normas, aprendemos todo a través de la socialización. Entonces, cuando nos aíslan, ¿sí? O sea, nos están privando de aprender a interactuar con el mundo, a aprender a interactuar. Entonces imagínate incluso
su coeficiente no fue bien desarrollado, su lenguaje no fue bien desarrollado, sus herramientas sociales no fueron bien desarrolladas por una mamá con creencias muy rígidas, en donde los castigos supongo que también fueron sumamente rígidos. Sí. Fueron golpes, fueron insultos, fueron... Lo encerraba en el armario a orar. Entonces, imagínate. Sí. ¿Sí? Entonces, pues el único contacto, pues me imagino que llega a la adolescencia y el único contacto con una mujer fue su mamá. Sí. Qué difícil. Sí, claro. Mencionando igual esto de la mamá, si algo se nos presenta como sucio o prohibido desde niños, ¿es común que eso mismo se convierta en una fijación enfermiza en la adultez? Pues más que como una fijación enfermiza, no te permite tener como la flexibilidad de permitirte, ¿sí? Tener otra opinión. O sea, tener otra posibilidad de que sea otra cosa. Entonces, si a ti te dicen esto es malo, pero es lo único que hay, no hay otra opción. Por eso yo te decía, o sea, las mujeres son malas, tener deseos son malos, pero de pronto llegas a una edad en donde hay deseo. ¿Por qué? Porque mis hormonas están funcionando, ni siquiera yo, porque yo siento el deseo, sino porque mis hormonas me provocan el deseo. ¿Sí? Y si de pronto, o sea, mis hormonas me provocan el deseo y enfrente lo único que tengo es mi mamá, ¿sí? Pues obviamente va a ser enfermizo porque lo único que tengo es mi mamá, o sea, no tengo otra persona. Sí, claro. Bueno, sabiendo que él tiene un vínculo, como decimos, enfermizo, que él tuvo con su madre Augusta, y viendo cómo incluso la idealizaba, porque su madre decía que, por ejemplo, él hablaba de una nueva relación en la escuela, ¿no? Que conocía a un compañero y enseguida su mamá le decía, no son buenas personas para ti, con amigas, no son buenas personas para ti, y él como hijo terminaba haciéndole caso a la madre, ¿no? Entonces, este vínculo, y pues lo obligaba. Y como él tenía muy idealizada a su madre, pues hacía todo lo que le pedía, ¿no? Entonces, ¿qué tan determinante fue esta relación en la construcción de su perfil psicológico? O sea, fue muy determinante. O sea, la mamá fue un factor, fue uno de los factores principales por lo que él terminó con una esquizofrenia bastante paranoide. O sea, él fue esquizofrénico paranoide, ¿sí? O sea, él deliraba. A él le decían cosas en su cabeza, sí, ¿sí? Porque pues su mamá siempre le metió ideas de que la gente le iba a hacer daño. De que allá afuera el mundo es malo. Afuera el mundo es malo. Todo es pecado. Todo es malo. ¿Sí? Entonces obviamente tuvo que ver todo lo que el mundo que le construyó la mamá en su cerebro, fue lo que él conoció. O sea, tal vez la voz que él escuchaba no era tanto como de él, sino era de su madre entonces. O sea, estamos hablando de que la voz de la esquizofrenia que él tenía es como la voz de su madre entonces. Sí, él tenía esquizofrenia paranoide con trastorno disociativo severo y delirios psicóticos. Ok, muy bien. Igual sabemos, bueno, ¿usted cree que estamos frente a un caso del complejo de Edipo llevado al extremo? Sí. No hubo una figura paterna fuerte como para romper el complejo de Edipo. Sí. O sea, para que se rompa el complejo de Edipo, tiene que haber una figura paterna fuerte. Y aquí no la hubo. Hubo un padre ausente por completo. Y la madre toda la vida estuvo idealizada. Sí. O sea, la madre fue la que toda la vida tuvo la razón. Y al final él siguió enamorado de su madre. Todos pasamos por esta etapa de algún complejo. En el caso de las mujeres es el de Electra. De Electra.
Sí. Sí. ¿Todos pasamos por eso en algún momento? Sí, o sea, según la teoría psicoanalítica, todos los niños deben de pasar por esto. ¿Y cómo se rompe? Ahora sí que con un papá muy fuerte, Okay. o con un abuelo muy fuerte, o con un tío muy fuerte, o con un amigo de mamá muy fuerte. O sea, con una figura paterna muy fuerte. No tiene que ser un papá. O sea, con un maestro muy fuerte. Con una persona que... Con una figura que represente. ¿Qué representa papá o la figura paterna? Seguridad. Okay. ¿Sí? Estabilidad. ¿Sí? Y no tiene que ser el papá biológico. Antes se creía que el papá, por eso habían muchos psicólogos que decían, es que necesita su papá para que sea una persona segura. No es cierto. Ya, no es cierto. Ya muchos niños pueden crecer sin papá y con que tengan un maestro que les cause seguridad, un tío que les dé esta seguridad, pueden crecer súper sanos mentalmente. Con una persona que les cause, que les dé esta seguridad personal de niños, con eso se rompe el complejo de Edipo. Pero la seguridad se refiere a qué específicamente? Emocionalmente, ¿sí? O sea, que el niño, con sus consejos, con su plática, con su presencia, el niño se sienta seguro. Okay. Wow, eso es algo muy Ni siquiera es interesante. algo que tiene que hacer mucho la persona, sino es lo que el niño siente de la persona. Eso es muy interesante porque sí, justamente como menciona, vi varias entrevistas que decían como que este complejo se rompe cuando llega papá y abraza a mamá. Cuando llega papá y ves que besa a mamá. O cuando incluso papá está, hombres, ¿no? En caso de hombres, papá está tomando una ducha contigo, te está enseñando a bañarse y ves la parte de papá y ves que la parte de papá es más grande que la tuya. Entonces tú ahí entiendes que papá es más fuerte que tú. Entonces ahora entender como esta parte de que cualquier persona que represente como una figura fuerte, como que puede romper este complejo, pues ahora sí como que cambia, ¿no? Es como que... Sí, antes se creía que se tenía que romper ese ese triángulo amoroso entre mamá, papá y yo como hija, ¿no? O sea, en el caso del complejo de Electra. O que el enamoramiento entre el niño y la mamá, que tenía que llegar y decir, ella es mía, ella es mi novia, no es tu novia. No es tanto eso, o sea, no, los niños no sienten el enamoramiento hacia la mamá, sino es más un encantamiento de que mamá es como la mujer más fuerte del mundo y mamá lo sabe todo y mamá arregla todo. Entonces, es más bien eso, un hombre se los tiene que propiciar, ¿sí? Ok, muy interesante. Igual sabemos que él profanaba cuerpos y pues les quitaba la piel, ¿no? Entonces, al vestir esta piel humana y crear un traje de mujer que le recordara a su mamá, ¿usted cree que él intentaba como convertirse totalmente en su mamá? O sea, ¿qué tipo de trastorno mental podría explicar como esta conducta? Pues la esquizofrenia, yo creo que él intentaba sentirse mamá, o sea, sentirse su mamá, para sentir a su mamá. Sí, era así como me convierto para sentirla. Sí, o sea, tenía sus alucines bien gachos. Sí, porque realmente él quería como que siento que justamente como mencionaba, que le idealizaba tanto y para él su mamá era todo, ¿no? Entonces, como estar en su piel y entender, como ver las cosas desde su punto tal vez, ¿no? Igual algo que, aunque nunca se comprobó que él tuviera relaciones sexuales con estos cadáveres, sí había una fuerte carga simbólica en los actos que él cometía, que representa desde la psicología la necesidad de manipular estos cuerpos y construir objetos con ellos, porque sabemos que cuando entran a la casa, cuando la policía lo encuentra y entra a la casa, ve que hay artefactos, había un cinturón con pezones, o sea, había muchos objetos creados con partes del cuerpo de todas las mujeres que asesinaba.
Pues igual era como esta representación de lo como de la mujer, ¿sí? Pero sí es cierto, él no practicó la necrofilia, él no abusó de las mujeres, porque las mujeres no le eran atractivas, o sea, Por las ideas que le había metido su madre. ajá, las mujeres no le atraían, ¿sí? Pero él tenía sí una idea de que era valioso para él como pues, si tenía una fijación, por ejemplo, con los pezones, pero él no podía estar con otra mujer, más que con su madre. Sí, y incluso, bueno, todas las mujeres que él conseguía, pues eran muy parecidas a su madre. Entonces, pues eso está, o sea, cómo es que él, pues al final terminaba matando, ¿no? O sea, a su madre. Pero creo que no abusó de ninguna mujer. No abusó de ninguna. De hecho, no se considera él un asesino serial porque en sí nada más asesinó a 2 mujeres. Que se tenga así de que 100% comprobado, porque de hecho se dice que él pudo haber sido el asesino de su hermano, pero eso no está comprobado, entonces por eso no se toma en cuenta. Pero sí, ¿no? Entonces, bueno, o sea, tenemos estos datos, ¿no? Y pues sí, o sea, como que el hecho de que le digo, de que él tenga tan idealizada a su madre y que al mismo tiempo la busque y como que la asesine, entonces es como, no, pero yo creo que más allá de asesinarla lo hacía como para obtener estas partes, ¿no? O sea, justamente por lo que comenta de que es valioso. Porque igual incluso encontraban a las mujeres, bueno, cuando lo encontraron, encontraban a las mujeres como guindadas, de cierta forma de que él las pudiera manipular. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso, de hecho, él tiene el apodo del carnicero, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy que espanta, ¿no? Es una situación que sí, cuando entraron todas o sea, los oficiales y así, de hecho, él hacía varios comentarios, ¿no? O sea, él fue alguien que cometió asesinatos en distintos años, no los hacía, como le digo, no es considerado un asesino serial, no hacía asesinatos constantemente, pero hacía comentarios, ¿no? Cuando estaban como buscando. Entonces nadie le creía, o sea, lo tomaban como a loco, porque él era así, o sea, tú lo ves y es una persona que no crees que sea capaz de asesinar, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Es como que uno nunca se lo espera. Igual, otra pregunta que tengo es que, ¿cuál sería el diagnóstico más acertado para Edward desde el punto de vista clínico moderno? Me dice que es esquizofrenia, pero yo quisiera saber esquizofrenia de qué tipo y esta, pues si me la pudiera como describir un poquito más a fondo. Esquizofrenia paranoide, ¿sí? Okay. Es esta esquizofrenia en donde, bueno, él se pierde de la realidad, ¿sí? Y él escucha, o sea, se siente perseguido, okay, se siente acosado. Acuérdate que parte de lo que le enseñó su mamá es que el mundo era malo y que el mundo estaba lleno de pecado, y entonces él se siente perseguido, acosado por la maldad del mundo, ¿sí? Tiene trastorno disociativo, o sea, él se desconecta de la realidad. O sea, ¿es como si tuviera 2 personalidades? No, desconectarse de la realidad es como deja de estar consciente. Ok. ¿Sí? Y entonces de pronto puede hacer cosas y luego ya no... No las recuerda. No, o sea, deja de estar consciente. Ok. Se disocia. Muy bien. Igual, con lo que hoy sabemos sobre la salud mental y todo esto, ¿cree usted que este caso pudo haberse prevenido? O sea, si él hubiese tenido acceso a ayuda psicológica, ¿usted cree que se pudo haber prevenido que él se convirtiera en, pues, o sea, que él hubiese acabado como terminó, siendo una persona que asesinó? Pues hubiera tenido que nacer
en otra familia, de otros papás, ¿sí? Porque a él lo que, pues tú bien lo dijiste, no es considerado un asesino serial, ¿sí? Y a él lo que lo marcó fue su crianza, la violencia con la que creció, la rigidez con la que lo educaron, ¿sí? El tipo de familia con la que vivía, esta riña que tuvo, a él lo marcó mucho también el quedarse solo con su mamá, esa sospechosa muerte del hermano, o sea, todos estos tintes que pasaron en su familia fueron detonantes para esta locura, ¿sí? Y esto ha hecho que él, esto fueron cosas que a él lo detonaron en su esquizofrenia, ¿sí? Y la esquizofrenia es una enfermedad mental, es una enfermedad que te desconecta cuando tú, en esos entonces, pues, a lo mejor él no tuvo acceso a una medicación, él tuvo acceso a un hospital psiquiátrico como sentencia de sus crímenes, no tuvo acceso a un hospital psiquiátrico como tratamiento a una enfermedad, ¿sí? Ahora la esquizofrenia se trata y puedes llevar una vida más o menos funcional, ¿sí? Pero en esos entonces no. O sea, no solamente es terapia, o sea, también necesitas ayuda de medicamentos, sí, ¿no? por supuesto. Esquizofrenia tienes que llevar tratamiento psiquiátrico. Ok, bueno. No cabe duda que después de adentrarnos en los rincones más oscuros de la mente de Edward, el verdadero terror no siempre se esconde en las criaturas sobrenaturales, sino también en lo más humano, en las heridas de la infancia, en los silencios del hogar, en la culpa, también en la represión que sabemos que él vivía y en la figura de una madre que un día fue para él todo. Le agradezco profundamente, psicóloga, que Gracias, amor. haya iluminado como esta oscuridad, que muchos a veces no miramos, y que gracias que ya me ayudó como a entender que ya no era el término correcto, como ahora sí que ser un poquito, o sea, como que cambiar el término que usaba, que ahora es entender, ¿no? ¿Cómo era? Ahora entender por qué lo hacían, ¿no? No hay que entenderlos, hay que comprender, Ajá. ¿sí? O sea, por qué sus mentes eran como son. Exacto. Saber un poquito, ¿no? Acerca de su historia y conocer como su perfil psicológico. Entonces le agradezco y pues ya, soy Amor Gavino y esto fue Perfiles Mortales. Gracias. Hasta luego. Perfiles mortales. Algo que se presenta en estas personas es la psicopatía y la Que sociopatía. dejan libre, voy a seguir matando. Perfiles mortales. Hasta la próxima.